situados en el núcleo de la célula está formada por una unión de muchos desoxirribonucleicos. La mayoría de las moléculas del ADN poseen cadenas antiparalelas. Están una sobre otra, unidas entre sí mediante las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. La adenina está enlazada con la timina mediante dos puentes nitrogenadas, mientras que la citosina está enlazada con la guanina mediante tres puentes de hidrógeno. Ya, tenemos la estructura primaria. Bueno, en esta se trata de la secuencia de la desoxirribonucleicos de las cadenas. Esto da una información genética que está contenida en el orden exacto de los nucleótidos. Las bases nitrogenadas se hallan principalmente formadas por nucleótidos de ADN, son la adenina, la guanina, la citosina y la timinina. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido, que sirven de puente en el primer núcleo. La estructura secundaria. Estos son ácidos que refiere a cómo se organizan las cadenas nucleótidas cuando las bases nitrogenadas se emparejan por enlaces de hidrógeno. Bueno, el ADN es una cadena que tiene doble hélice, que está formada por dos cadenas de nucleótidos que se enrollan en forma de hélice. Las cadenas son antiparalelas. Las bases nitrogenadas se unen de forma complementaria. Tenemos la adenina, la timina, que son dos enlaces hidrogenados, la citosina, la guanina, que tienen tres enlaces de hidrógeno. El ARN está estructurado por el bucle, generalmente tiene una sola cadena de nucleótido. Puede formar estructuras como horquillas, regiones donde la cadena se pliega sobre sí misma y las bases se emparejan. También forman doble hélices cortas, que en ciertas partes del ARN puede formar estructuras parecidas a la doble hélice del ADN. La estructura terciaria es donde el ADN presenta una estructura que consiste en que la fibra de 20A se halla retorcida sobre sí misma, formando una especie de superhélice. Esta disposición se denomina ADN superenrollada y se debe a la acción de enzimas denominadas topoisomeras. Este enrollamiento se estabiliza la molécula y reduce la longitud. La unión con una histona genera una estructura denominada nucleosoma. Cada nucleosoma está compuesto por una estructura voluminosa compuesta por un octámero de proteínas histoínas denominadas H2A, H2B y H3. Cada tipo de histoma se representa en un número par. Tenemos la estructura cuaternaria. En esta se encuentra la cromatina, que está en el núcleo, que tiene un grosor de 300A a fibra de cromática de 100A. Se empareja formando una fibra de cromatina de 300A. El enrollamiento que sufre el conjunto del nucleosoma recibe el nombre de solenoide. Los solenoides se enrollan en forma de cromatina del núcleo interfásico de la célula eucariota. Cuando la célula entra en división, el ADN se compacta más, formando los cromosomas. Cardina. El ARN su ribosoma se forma por la
polimeración de ribosomítidos, los cuales se unen entre ellos mediante los enlaces fosfolípidos. En sentidos 3, también igual que el ADN, estos a su vez se forman una unión de grupos formado por una ribosoma, no se puede, pero Ya, Ya, el ARN, tenemos tres los tres tipos, el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el y el ARN ARN transferencial. transferencial. En En el el ARN ARN mensajero, esto esto consiste en consiste que en que una molécula lineal molécula lineal de un de un nucleótido nucleótido monocatenaria monocatenaria cuya cuya secuencia de secuencia bases es de bases es complementaria en complementaria una en una porción de la porción de la secuencia de secuencia bases de del bases del ADN. ADN. En el En el ARN ARN dicta con la dicta con la exactitud de la exactitud de la secuencia de secuencia de aminoácidos aminoácidos en una en una cadena cadena polipeptídica en polipéptica en particular. particular. El El ARN ARN ribosomal, este ribosomal, tipo este de tipo de ARN, ARN, es, es una vez es una transcrito, vez pasa transcrito, por el pasa nucleolo, por el donde nucleolo, se donde une con se la une proteína. con la proteína. El ARN El ARN transferencial, transferencial, este es el más este es el pequeño de más todos, pequeño de tiene todos, tiene aproximadamente aproximadamente 75 75 nucleótidos en nucleótidos su en cadena. su Además, cadena. se Además, se pliega adquiriendo adquiriendo con lo que se conoce con forma con de forma de de hoja trébol de plegado. trébol plegado. En conclusión, En conclusión, bueno, bueno, los ácidos los ácidos nucleótidos, como el nucleótidos como ADN el y el ADN y el ARN, ARN forman una forman estructura una estructura organizada que organizada les que permite les permite cumplir sus cumplir sus funciones funciones esenciales esenciales en la célula. en la célula. El El ADN ADN adopta una adopta doble una hélice doble para hélice para almacenar y almacenar y transmitir la transmitir la información información genética, genética, mientras que el mientras que el ARN se ARN se pliega en pliega diversas en formas diversas para formas para practicar practicar en la en la síntesis de síntesis de proteínas y proteínas la y la regulación de genes. regulación de Estas genes. Estas estructuras estructuras son claves son claves para el para el funcionamiento de los funcionamiento seres de los vivos. seres vivos. Gracias, Gracias, docente. docente.